Bienvenidos a este espacio de Versus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos esté viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa y le damos la bienvenida a Dani Barragán, Meme Yamel, una servidora, Perla Velázquez y Alina Duarte que nos acompaña a la distancia. Muy buenos días, ¿cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Las veo muy guapas a las 3 hoy. Nos vemos. Nos vemos. Sí, algo pasó, Mercurio retrógrado. Alina también, mira. Sí, oye, ¡Mírala! qué guapas compañeras. Somos todas. Exacto. ¿Cómo están, chicas? Vamos a arrancar con el análisis de este día porque hay mucho que comentar. Gracias, Alina, por conectarte en esta transmisión y seguir también pues todos estos comentarios que vamos a tener sobre lo que está pasando en Morena, porque ya vimos que el día de ayer se realiza este Consejo Nacional dentro del partido y en donde pareciera que ya están tomando en cuenta todas estas críticas que surgieron, que han estado permeando al movimiento ya después de las elecciones y cómo han estado teniendo esta inclusión de perfiles que son muy, muy impresentables, pero también con toda esta polémica de Adán Augusto López Hernández. Entonces, vamos a arrancar ahora contigo, Meme Yamel. Ah, caray, esa fue una curva muy buena. Y vamos a empezar con Alina Duarte. No, hombre. No, bueno. Ahora que te tenemos a ti aquí a la derechita, mira, vamos a hablar sobre qué piensas de lo que sucedió en este Consejo Nacional, porque sí hubo varias vueltas que se dieron, toman en cuenta estas críticas, ¿no? De la integración de perfiles impresentables. Bueno, creo que, independientemente de lo que pasa ayer, fue un consejo en donde había mucha expectativa, no por lo que se fuera a discutir relacionado con algo muy importante que hemos platicado mucho en este espacio, ¿no? Morena tiene, pues, si queremos hablar de un partido que renueve espacios en el poder, que no tengan problemas con la inclusión de personajes en lo municipal, de como lo tuvieron en el 24, como lo tuvieron en el 21, pues necesitan construir desde lo municipal. Y es algo que hemos platicado muchas veces. Creo que yo he hecho así como mucho énfasis en decir, si Morena quiere realmente transformar, necesita crear pues estos comités no municipales, los seccionales. O sea, te tienes que ir a las secciones, te tienes que ir a lo más local, tienes que construir desde abajo. Entonces, creo que sí empiezo con eso diciendo qué bueno que ayer hacen esta sesión justo para decir, vamos a hacer eso, no vamos a dedicarnos a hacer eso, porque la justificación y también un poco de razón tienen en decir, hemos estado tan enfocados en elecciones federales, en consultas populares, en etcétera, 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 que construir lo municipal se tornaba un poco complicado, o se lo dejaban a los gobernadores y bueno, eventualmente tenías las células de los gobernadores cooptadas y no había espacios para una alternancia real, sino que era pues el mismo grupo del gobernador o el alcalde el que terminaba poniendo a nuevos y no había una real transformación de la política. Entonces creo que eso fue muy importante, pero la expectativa no era eso, ¿no? O sea, qué bueno que lo hicieron, maravilloso, creo que es urgente y necesario, sobre todo viendo hacia las elecciones del 27 y hacia adelante. Pero creo que aquí sí hay que hacer un paréntesis muy grande con el caso de Adán Augusto, ¿no? Adán Augusto López Hernández, senador, líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, ex candidato a la interna, intenta ser presidente de la República en la interna de Morena y además Adán Augusto fue secretario de Gobernación y gobernador con licencia. Y eso también es muy importante. Gobernador con licencia en el estado de Tabasco, porque los cargos de elección popular son irrenunciables. Así te salgas de ahí con una licencia permanente o definitiva, sigue siendo gobernador porque la gente te votó para ello. Entonces, todos estos cargos vienen a colación porque estamos hablando de pues el asunto de Requena. La expectativa era, pues Adán no salió a hablar cuando se da a conocer la orden de aprehensión de Requena. Adán Augusto no salió a hablar cuando la presidenta sí lo estaba haciendo respecto a qué se sabía, qué información se tenía. El propio gobernador Javier May hablando sobre el tema. El propio secretario de gobierno del estado de Tabasco, el otro hermano, el presidente López Obrador, hablando sobre el tema. O sea, todos hablando sobre el tema, menos quien queríamos escuchar desde el principio sobre el tema, que fue al gobernador que entonces nombra a Requena como secretario de Seguridad y al gobernador que se queda en su lugar, que lo mantiene en el cargo. No habíamos escuchado a ninguno de los dos. Y creo que era importante no solo decir, es importante escuchar a Adán Augusto y también a Carlos Merino. No habíamos escuchado a ninguno de los dos decir nada. Lamentablemente es hasta que la presidenta de la República sale y dice, creo que sería importante pues que ellos dijeran que saben, refiriéndose particularmente a Adán Augusto. Un día antes de esa declaración, el propio Adán Augusto lo busca Joaquín López Dóriga y le dice a Joaquín que él no es un hombre de entrevistas
y que pues que ahí están los datos sobre los resultados en su administración en materia de seguridad, que fueron pues muy buenos y que se logró controlar y fueron los niveles más bajos de violencia mientras él fue gobernador, que fue del 19 al 21. Básicamente 2 años, dejémoslo así. No llegó ni siquiera a 3 a Adán Augusto. Entonces, pues se argumenta en eso, pero eso realmente no responde nada, porque, ojo, no por el que hubiera buenos resultados de seguridad en ese momento, no realmente quiere decir que Requena no estuviera involucrado desde el principio. Recordemos que hay algo que es Pax Narca. Si tienes a alguien que está controlando, pues eventualmente va a tranquilidad. O sea, no te muevas por aquí, te muevas por acá, los tienes tranquilos. Son los números que presumen. ¿Qué son los números que presuman a Adán Augusto? Decir, bueno, o sea, en realidad eso nos dice que no sabía. No, en realidad no nos dice nada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya se va Requena, al momento en el que se va, inmediatamente brincan los números. Eso es lo que nos confirmaría un poco más la labor de Requena, ¿no? De mientras yo estuve al mando, todo estaba tranquilo. Al momento en el que yo me voy, es que entonces esto se dispara. Eso tendrán que determinar las autoridades, tiene que ser una investigación que se haga y demás. Pero lo que quiero llegar es que en ese momento, realmente las cifras que da Adán Augusto no nos dicen nada. Luego, la presidenta dice, creo que sería bueno que hablara, y saca lo mismo de los resultados, ¿no? Y pone la gráfica y vuelve a hacer los resultados. Y ahí cierra ese tuit diciendo que él ya, o sea, no se lo han requerido, porque es cierto, no se lo han requerido, pero que él está a disposición de las autoridades. Quiero ser muy honesta. Eso es lo que tuvo que haber dicho desde el primer día. Eso es lo que tuvo que haber dicho desde el primer día, de me estoy enterando de la orden de aprehensión, yo me pongo a disposición de las autoridades para lo que yo pueda aportar, lo que me corresponde en el periodo que yo fui gobernador del estado de Tabasco. Carlos Merino tendría que haber hecho exactamente lo mismo, porque con él concluye el mandato Requena. O sea, tendrían que haber hecho lo mismo, porque tampoco es, o sea, en este momento nadie los está acusando a ellos dos, ni a Adán Augusto ni a Merino, de que ellos estuvieran metidos en la barredora o con nadie está diciendo que ellos. Lo que estamos diciendo es su secretario de seguridad. Y vienen todas estas comparaciones. Entonces, a mí me parece muy lamentable que tenga que ser siempre el rol, y entiendo un poco normal, pero me parece lamentable, sobre todo entendiendo que estamos en tiempos de transformación, que tenga que ser la presidenta la que salga y empuje a que estas cosas pasen. Que tenga que ser la presidenta la que salga y diga que hablen para que estas cosas pasen. O sea, ¿por qué la responsabilidad debería de caer en la presidenta? O la presidenta, a ver, en este momento se está haciendo algo que, y ahí es donde entra la enorme diferencia con el caso de García Luna. Aquí, ahí están las investigaciones, me lo detienes y vámonos a ver qué es lo que pasa y que caiga quien caiga. Lo repite hoy en la mañanera y lo deja muy claro bajo diciendo si existe información y existen pruebas en contra de alguien que esté en el movimiento o lo que sea, yo no voy a frenar nada. Que se avance y que se les detenga y que se investigue. Aquí nadie no va a ser tapadera de nadie. Eso es abismalmente distinto a lo que pasó con Calderón y García Luna. Porque en el caso Calderón y García Luna tenías al poder del Estado encubriendo a García Luna diciendo yo no sabía, no me enteré, pese a que tenías personas que sabían y que te lo habían dicho y que terminaron en la cárcel. O sea, creo que la diferencia es hacia ahí. En ese caso en particular. No con el caso de Adán y no con el caso de Carlos Merino, pero hacia la presidencia sí. Y hacia el actual gobernador del estado de Tabasco también. Que pudimos ver en el evento cómo ni siquiera se saludan. Sí. O sea, está Javier May y está Adán Augusto y pasan completamente de frente. También es un asunto público y conocido que hay una división política en el estado de Tabasco, que Javier May está pues separado del bloque de Adán Augusto. Es algo que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Eso se sabe. También es un asunto público que ayer también Luisa María Alcalde en su discurso no fue suavecita. Fue un punto de decir, aquí no somos iguales, no se le va a encubrir a nadie y si hay pruebas en contra de alguna persona, pues entonces que se presenten y que se llegue hasta las últimas consecuencias porque no somos iguales. ¿Qué es lo que mancha todo esto? Que un grupo de 20, 25 personas le empezaron a gritar a Adán Augusto no está solo. Cuando en este momento, ojo, y ustedes lo sabrán mejor que yo, lo recordarán más que yo, él no está solo, nació para un Andrés Manuel López Obrador víctima de injusticias. En 2005 sí. Con el desafuero. O sea, con víctima de injusticias, con una persecución del Estado encima. O sea, él no está solo, nace para una injusticia clara.
Una operación de Estado en contra de Exacto. un político de izquierda. Con pruebas evidentes, ahí estaban. El No Está Sola sale a la presidenta en un contexto de ataques machistas, misóginos, en medio de la campaña, en medio de muchas cosas históricas. Con lo de Trump también, Con lo de Trump, se da muy fuerte así el No es. Está Sola. Ahí estás. Esos son los contextos en los que uno grita no está sola, no está solo. Que le griten a Dan Augusto no está solo en medio de este contexto, cuando hubo errores. Solamente hablemos de esto, ya nos adelantaremos a otros análisis más adelante, pero en este contexto en donde tendría, simplemente por ser responsable con el código de ética y código moral de la 4T, tendría que haber salido. O sea, simplemente por lógica, por congruencia con el partido que representas. Tendrías que haber salido desde el primer día, aunque sea decir lo que dijiste, pero tendrías que salir a decir el primer día, justificarte bajo la lógica de es que no soy un hombre de entrevistas. Cuando eres senador e intentaste ser presidente, no es una justificación, es evasión. O sea, es como decir, a mí no me puedes preguntar nada, ¿no? Exacto, es como de, no, yo no respondo. O sea, es muy cómodo. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a responder? Si eres servidor público, o sea, eres un funcionario, la gente votó por el partido y ahí estás en el Senado, estás ocupando un cargo, representas a la ciudadanía. Simplemente por eso estás de alguna manera obligado a responder inmediatamente. No puedes aplicar de, es que no me preguntaron directamente. No, es que la pregunta existió. La pregunta estaba, nadie está diciendo que en este momento Dan Augusto está vinculado. No lo estamos diciendo porque no tenemos pruebas para decirlo. Pero sí el silencio y esta justificación de es que yo no soy un hombre que da entrevistas y por eso no salí a responder hasta que la presidenta básicamente te dice que salgas, no es ninguna justificación, es una evasión y se vuelve bastante, o sea, lejos de disipar dudas, haces muchas más dudas y se vuelve más sospechoso el entonces, ¿por qué no saliste desde el principio? Y yo sumo a eso que estás contando, Meme, este comunicado de los senadores de Morena, tremendamente adulador. O sea, de Adán Augusto, casi como el libro que le escribieron, ¿no? El hombre fuerte de la Cuarta Transformación, y él hizo todo perfecto en Tabasco, es donde empiezan a manejar esto de que hay un linchamiento mediático. Es política. ¿No? Ajá, o sea, el senador, al ser coordinador de los senadores de Morena, líder de la Jucopo, tiene alrededor todo un aparato mediático donde también llegó y puso a los suyos, y tiene un poder para responder de inmediato, para hacer frente, pero recurre a esto de, yo no doy entrevistas. Después, orillado por la presidenta, saca un tuit que era un tuit del primer día. O sea, por eso fue tan escueto ese tuit. O sea, era como el tercer, cuarto día y ya era lo que tendría que haber hecho el primero. Y ahorita ya se va con Ciro Gómez Leiva. O sea, su estrategia está llena de contradicciones en esta primera etapa. Alina, ¿tú qué piensas de todo esto que está pasando con Adán Augusto López Hernández, lo que sucede ayer en el Consejo Nacional de Morena? Cuéntanos. Bueno, yo creo que retomaría muchas de las cosas que ya nos compartió Meme. Primero, insistir en que es algo que se deja de lado, pero yo creo que es bastante ambicioso lo que ocurre el día de ayer en términos de el rol que debe de asumir ya el partido en los próximos meses y años, que es pues atender esta exigencia también de la militancia, en tanto que la transformación se mira en lo federal, se ven los programas, la inversión en infraestructura, es decir, eso creo que es innegable a este punto, pero muy difícilmente se ve dentro de los municipios, de las alcaldías, y que también va a poner a prueba la organización popular, ¿no? A mí me sorprende que de repente esto pasó por alto, que ya no va a quedar en manos de gobernadores, el partido no va a quedar en manos de alcaldes, va a asumirse que la tarea seccional, que es mucho más que los distritos electorales federales son 300 en todo el país, las secciones van a ser 71,000, estamos hablando de que cada ciertas cuadras habrá que haber un comité que esté discutiendo el rumbo de Morena en lo local, y eso pues tendrá que trastocar las estructuras de cómo se gobierna los síndicos, cómo gobiernan los alcaldes en las municipalidades, lo cual también pues me esperaría que también tenga mucha tarea el Instituto de Formación, ya que se plantea este plan municipalista que ya tiene también, digamos, el Instituto de Formación ya tiene un área de buen gobierno que actualmente da más de 70 cursos en lo municipal, no es algo que se va a crear, ¿no? Ya hay bastantes generaciones
es una compañera, Diana Paniagua, la que coordina todo esto, y han habido muchísimas generaciones desde la creación del instituto y sobre todo saliendo de la pandemia, que es cuando el instituto realmente empieza a funcionar ya en lo presencial. Entonces, bueno, eso a mí me parece maravilloso, que ya no se relegue todo, porque coincido con Meme, a veces se tiene que dejar en manos de la presidenta absolutamente todo, y ahora la gran apuesta es llegar, ¿no? También a los municipios, llegar a lo más local. Ahora, el partido, pues llama la atención, ¿no? En dónde se tiene que concentrar. Parece que llegamos a cada congreso con un tema que no es propiamente hacia dónde va el partido, sino si alguien se fue de viaje en primera clase, si hay que regañar a alguien, si hay cierto personaje ahora que se está alegando que está inmiscuido, ¿no? Con el crimen organizado. Entonces, eso le quita de lado todos los grandes temas del rumbo del partido, sesión a sesión, y yo creo que ahora es algo fundamental. Ya hemos hablado de que Morena se constituye como un frente amplio, eso no evita que se hubiesen puesto también los ojos sobre quién está ingresando al partido de manera masiva, y ahora toca cuestionarse el rol de un personaje que además, hay que señalarlo, fue candidato a presidente del país. Es decir, no es solo un militante, no quiero decir que un militante sea menos importante que alguien más, pero es alguien que aspiró a presidir la presidencia, ¿no? A asumir la presidencia del país, y que ahora se le está acusando de algo que también desde la izquierda se señaló en algún momento, en otro sexenio, que es establecer vínculos con el crimen organizado. Yo estoy de acuerdo con Meme en lo que plantea. La respuesta que da Dan Augusto en medios de comunicación fue la que se tuvo que dar desde el segundo número uno, y no darle la responsabilidad a la presidenta para saber cuál iba a ser esa respuesta. También la presidencia del partido lo dice claro, no titubea la presidencia en decir no vamos a encubrir a nadie, que se juzgue. Y obviamente volvemos al tema de las fiscalías, sea la Fiscalía General de la República, su autonomía, el Poder Judicial, hasta dónde se llevan las investigaciones y hasta dónde no. Pero en la vida partidista y en la vida de la Cuarta Transformación, sin duda tendrá que ser pues un parteaguas para demostrar de qué lado también está el partido. Creo que en algún momento se decía, bueno, va iniciando el gobierno en el 2018, el partido no tiene tanta antigüedad, pero ya estamos en un momento de consolidación del partido, de la transformación, un segundo sexenio, en donde no tendría que caber la más mínima duda de que se va a actuar con ética, que se va a acudir a las instancias, no solamente de la Fiscalía, sino también en el partido, digamos, con la mayor transparencia posible, informar a la militancia sobre avances, sobre las decisiones que se estén tomando, sobre cómo se está a lo interno del partido también manejando este tipo de cuestiones que no son menores, ¿no? Eso, digamos, ya en un futuro, cuando hablamos de justicia, hablamos de que no vuelva a ocurrir, ¿no? De la no repetición, del establecimiento de las garantías, pues, de no repetición. Ahora veo que también parte de los planteamientos del partido es la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, que, pues, espero que también no se ponga la vara cada vez más alta. Se decía en algún momento, en aras de construir este frente amplio, se requería incorporar a fuerzas de todos lados, y yo creo que algo que también pone Meme sobre la mesa es, quisiéramos también saber dónde está esa ruptura, ¿no? Si hay una ruptura en Tabasco en torno al proyecto, en torno al actuar de ciertos personajes, ¿por qué no se está construyendo? Ay, creo que... Sí. Pero creo que justo cierra Lina con esa parte como importante de decir en dónde está esa ruptura y qué está pasando, ¿no? Tania. Sí, pues son varios elementos, ¿no? Pero a diferencia de otros casos que han llegado para simbrar Morena, el movimiento de la Cuarta Transformación, este puede servir para tener definiciones importantes, ¿no? Primero porque de entrada, y esto no es un secreto, la narrativa sobre Genaro García Luna y Calderón funcionó mucho tiempo a Morena, ¿no? Años, ¿no? Al momento de hablar sobre la situación de violencia,
Pues claro que es necesario decir, bueno, pues esto viene de una guerra contra el narcotráfico de la que no sabemos bajo qué argumentos se inició, pero se inició y nos tiene sumidos en una crisis que continúa hasta ahorita. Eso también es una realidad. Pero viene en medio de ese uso de esa narrativa lo de Genaro García Luna. Y esto también sirve pues para atacar no solamente a Felipe Calderón, sino a todo el panismo, ¿no? De decir, pues con qué cara el PAN quiere, en general, el PAN quiere venir a dar consejos de seguridad si tuvieron a un narcotraficante como secretario de seguridad y a un narcotraficante encargado de implementar una guerra de combate contra el narcotráfico. O sea, eso fueron los 6 años del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, sí, un asunto real, insisto, no quiero que eso se malinterprete, de que para hablar de violencia, obligatoriamente tenemos que hablar de lo que pasó con Felipe Calderón y Genaro García Luna, pero también como un tema político, ¿no? De decir a los panistas con qué cara vienen a querer decir que ustedes pueden gobernar bien. Esto es importante porque ya que Morena y quienes integran Morena hicieron de esa narrativa un gran y excesivo uso, pues ahora están frente a ella, ¿no? Entonces, por eso hablo de que es un momento de definiciones importantes, porque no solamente basta con decir no somos iguales, hay que demostrarlo, es, claro. ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de Adán Augusto, que no da entrevistas, bueno, qué bien que así sea su personalidad, pero aquí en lo que se maneja Morena es que la vida pública debe ser cada vez más pública, ¿no? Porque, ojo, les encanta repetir las frases del expresidente Andrés Manuel López Obrador, repetirlas y repetirlas, pero al momento de aplicarlas, ahí es donde ya encuentran las dificultades. Entonces, ahí está un primer dato, ¿no? No solamente decir que no somos iguales, sino demostrarlo. Ya está el tema, por ejemplo, de que la presidenta esté hablando en tiempo real de una investigación que está en curso, es una buena señal, pero no es todo, no significa todo y no soluciona todo. No, aquí el tema, veo 2 posibles conflictos. El primero, lo que ya estábamos comentando en Café y Noticias, de que en este fin de semana son al menos de 5 a 6 voces las que están diciendo que se trata de un linchamiento mediático con Adán Augusto López Hernández, lo que nos lleva también a otra posible construcción de narrativa, ¿no? Es decir, no es que no es real, simplemente son los medios, que son tus enemigos, los que te están haciendo creer que hay un problema con Adán Augusto López Hernández. Cuando, yo insisto, la particularidad de este caso son las fechas, ¿no? Porque, para fortuna de todos nosotros y para mala suerte de Adán Augusto López Hernández, pues están las alertas de la Sedena, ¿no? O sea, no solamente son como en el caso de Felipe Calderón, que le decían los del círculo cercano, que muchos terminaron castigados, como ya bien lo apuntaba Meme Yamel, sino también aquí, informes oficiales que decían aguas con esto. Por eso es muy complicado creer que Adán decía, es que yo no sospeché, o lo que le estuvieron compartiendo hoy a Ciro Gómez Leiva de que no había indicios. No hay manera de que eso se sostenga. Está, por ejemplo, la nota que escribe hoy Beatriz Guillén en El País, la escribió hace 2 días, se publica en el diario El País. Leo un primer párrafo, dice: el 30 de diciembre de 2019, Trinidad Alberto de la Cruz Miranda fue detenido. El líder de los Zetas en Tabasco, conocido como el Pelón de Playas, era buscado por secuestro, extorsión, venta de drogas, armas y combustible, también por cooptación de funcionarios. Su arresto desencadenó, además de la quema de vehículos y locales, la aparición de mantas en las que se exigía su liberación a las autoridades. En uno de estos mensajes se nombraba a Hernán Bermúdez, el flamante nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado. Bermúdez llevaba entonces 19 días en el cargo. Les repito la fecha, 30 de diciembre del 2019. Bermúdez llevaba 19 días en el cargo al que había llegado elegido por el gobernador Adán Augusto López Hernández. La narcomanta decía: vamos por ti, Hernán Bermúdez Requena, por traidor. Esa es la primera vez de muchas que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste y la Secretaría de la Defensa Nacional identificaron a Bermúdez, quien más adelante adoptará un nombre en clave. Ya en el cargo como jefe de la Policía de Tabasco, él será el comandante H. Esto deja poco lugar a la interpretación. O sea, hay informes oficiales en donde se establecen las fechas y las alertas, ¿no? O sea, no se trata aquí de si Adán Augusto López Hernández
algún día se quedó despierto en la noche sospechando de su secretario de seguridad. Estos son informes a los que ellos tienen acceso. Hay mucha diferencia al momento de conformar un gabinete entre que eliges a tu secretario de Desarrollo Social y eliges a tu secretario de Seguridad. Hay muchísima diferencia. Para elegir a ese secretario de Seguridad tienes la asesoría, tienes consultas, tienes propuestas. Acá pues puedes elegir operadores políticos, ¿no? Pero estos cargos son distintos. Por eso ahí lo que ofrece Adán Augusto López Hernández de postura es poco creíble y todavía un poco más perturbador y dudoso, que vamos a ver cómo se va desarrollando en los siguientes días, esta idea de que todo esto se trata de un linchamiento mediático. Creo que ese sería un camino incorrecto a seguir en este caso. O sea, echarle la culpa a la gente que está viendo que las fechas, o sea, porque esto no es asunto que uno se sacó de la manga. Esta es información que ya estaba. O sea, el lunes que estaba todo lo de Bermúdez Requena apenas saliendo, nosotros les presentamos al menos 3 cápsulas de Sin embargo del 2023 y del 2024, de alertas de Tabasco, del repunte en inseguridad, de señalamientos directos de Bermúdez Requena. O sea, y no es posible que hay información real, información documentada, y que todo se quiera traducir como linchamiento mediático. O sea, celebro, y sí, porque pues son mucha gente la que apoya este proyecto, lo que menciona Alina de lo que se instaura en el Consejo el día de ayer, o sea, estos filtros que ya se van a poner a revisar, no solamente a los que lleguen de Morena, sino también a los que estén del PT y del Partido Verde. Qué bueno. Pero si nos vamos a las señales que se mandan de un caso importantísimo, que bien lo decía Lina también, o sea, Adán Augusto López Hernández quería ser presidente de México. Estaba él, pero decidido a ser candidato presidencial y a ser el heredero de Andrés Manuel López Obrador en terreno político. O sea, él, quien ahorita está diciendo es que yo no sospeché, ¿no? Cuando, o sea, la información es muy difícil que no le haya llegado. ¿No? Ahí quiero entrar algo que está diciendo justo solo para apuntar esto, porque en las declaraciones que ya dan tanto a Susana Oresti, Carlos Merino, como a Ciro Gómez Leiva, a Adán Augusto. Aparte divididos en estos espacios de Radio Fórmula. Divididos, pero en Radio Fórmula. Ok, espacios que uno diría igual y no van a ser tan cómodos, no es cierto, terminaron siendo muy cómodos las preguntas. Ciro Gómez Leiva casi en disculpe a usted, Adán, que te tengo que hacer esta pregunta ahora sí que perdóname porque te voy a incomodar con la pregunta. Perdón, o sea, es Ciro Gómez Leiva, espero algo mejor de eso. Pero independientemente de ese contexto que es bastante cuestionable, a mí me brincan varias cosas. La primera, cuando estamos hablando del linchamiento mediático, y antes de apuntar esto, ¿por qué Alejandro Moreno Cárdenas no está cuestionando todo este tema? Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI está en silencio. O sea, el PRI es como de Adán Augusto, no. ¿Cómo? Ya todo ese silencio. No sé si leyeron. Yo no soy tan asidua lectora de Ricardo Rafael. Leí su columna del fin de semana. Pero el fin de semana, sí. Ajá. Donde él habla de Adán Augusto López Hernández antes de este escándalo. Y habla de las actitudes gangsteriles de Adán Augusto López Hernández. Es que además, incluida esa negociación de Alejandro Moreno Cárdenas y Yunes. Es que eso iba. Es que justo eso iba. Qué raro. O sea, dicen es un linchamiento mediático y la oposición lo está usando. No es cierto. La oposición no está usando esto. O sea, el PAN, claro está en una narrativa porque tienen, en este momento lo van a aprovechar porque quieren contrarrestar lo de García Luna. No van a poder y siguen sin tener autoridad moral para hablar. O sea, eso es una realidad. Pero la oposición no está aprovechando realmente como podrían hacer este tema. Al contrario, ves a los medios como Fórmula, a Ciro y a Susana haciendo preguntas cómodas sin realmente increpar, sin llegar al fondo a Carlos Merino y a Adán Augusto. Y es que hay mucho todavía por atrás, porque lo que yo estoy viendo también en este caso, por ejemplo, es lo que sucedió ayer en el Consejo Nacional de Morena, tiene desde mi punto de vista 2 miradas, ¿no? La primera, que es todo el caso con Adán Augusto López Hernández y que además suma a este personaje que es de hueso priista, ¿no? O sea, totalmente. Ayer estábamos hablando de este consejo, de cómo están incorporando a ciertos perfiles impresentables y este caso de Hernán Bermúdez Requena creo que ejemplifica muy bien
¿Qué pasa cuando sumas a personajes que estuvieron muy llegados al priismo en su momento? La columna que ustedes sí deben de leer y que debe de estar ahí siempre entre las actividades que hacen los martes es la de Álvaro Delgado, quien la semana pasada escribió: Bermúdez Requena no es un personaje menor. En 1992, después de que Roberto Madrazo logra que Carlos Salinas de Gortari destituya como gobernador a Salvador Neme Castillo con el argumento de que López Obrador estaba creciendo, llegó a Tabasco Gurría Ordóñez, político estrechamente vinculado a Carlos Jan González, acompañado de ese policía que sería director de Seguridad Pública, mientras el procurador de Justicia era Jaime Lastra Bastar, actual diputado federal de Morena. En ese 1992, estamos hablando de hace más de 30 años, ¿no? Adán Augusto López Hernández fue designado por Gurría presidente de la Junta Local de Conciliación y luego secretario de Gobierno, cuando se inicia el triunvirato integrado con Bermúdez Requena y Lastra Bastar, que lleva 3 décadas. Uh-huh. Es un personaje que está ligado, Hernán Bermúdez Requena, al priismo. ¿Qué fue lo que vimos el día de ayer? Tratar ya en Morena decir, vamos a blindarnos de todos estos integrantes, de todos estos perfiles que tienen mucha cola que les pisen, que tienen un historial muy fuerte y muy ligado a personajes que desde hace mucho dijeron en Morena queremos desterrar, ¿no? Entonces, si ya están tomando en cuenta que estos perfiles, en vez de abonar, lo único que están haciendo es llevarlos cada vez más a estas críticas y a estas polémicas, que ahora vemos como un Adán Augusto López Hernández está saliendo, pero tratando de desvirtuar las cosas, de decir, su trayectoria, pues su trayectoria es esta, ¿no? Su trayectoria es totalmente ligada al priismo y ya sabemos también por qué en muchos meses y en muchos años se trató de decir vamos a quitar al PRI del gobierno de Tabasco. Eso por una parte. Y ya la segunda parte también que podemos ver es justamente cómo Durazo hace esta crítica de decir el día de ayer, bueno, vamos a tratar de que las polémicas no salgan de aquí de Morena, porque lo que hizo Javier May pareciera que hacia él iba esta crítica. El castigo es para él. El castigo es para él, porque ustedes están dentro de Morena, ustedes están alentando a la oposición para que voltee y nos esté criticando y porque no tienen ningún argumento. Nosotros dentro del espacio, dentro de Morena, les estamos dando las herramientas para que nos critiquen. Y ustedes recordarán también cuando estábamos en este periodo de transición en las elecciones pasadas, como decíamos, no hay una oposición. Morena, dentro de Morena, van a ser las personas que se estén destruyendo y desde ahí va a venir la oposición. Uh-huh. Ayer veíamos cómo, y lo decías tú hace un momento, ¿no? A Javier May lo dejaron solo. ¿Qué está pasando con el gobernador de Tabasco? Que está bien lo que está denunciando, ¿no? En dado caso de que se compruebe, qué bueno que se alza la voz, qué bueno que se están haciendo estas investigaciones, porque lo que tratan de ver es que si hay, y con eso se van a distinguir también de que no son lo mismo que otros partidos políticos al momento de estar investigando, pero tampoco de dejar solos a estas personas, ¿no? Ya veíamos también el caso de Rocío Nale con Miguel Ángel Yunes Márquez, uh-huh, que ella tuvo que empezar a hacer todo un levantamiento entre ella y las personas que estaban acompañándola para denunciar que un Miguel Ángel Yunes Márquez no llegara a las filas de Morena. Se les escucha, pero muchas veces también ya quedan como, ¿por qué estás levantando la voz? Alfonso Durazo el día de ayer vuelve a dar este fuerte jalón de orejas y decirles, a ver, ya no permitamos que se filtren más declaraciones de este tipo, porque lo único que están haciendo... Exacto, híjole, eso fue básicamente lo que les dijo, están dañando el movimiento, y yo creo que debería de ser al contrario, ¿no? O sea, tratar de arropar a estas personas que están levantando la voz y están diciendo lo que está sucediendo dentro de Morena y ser críticos en este movimiento. Es que no tiene caso, es algo que yo no entiendo y creo que todas lo podemos compartir. Yo creo que es un sentimiento generalizado. ¿Por qué nosotros, y hablo de la ciudadanía, hablo de los medios, hablo de los electores, nosotros nos tenemos que quedar callados por cuidar, por cerrar filas, por protegerlos, porque sí, es que no le vayamos a dar carnita a la oposición. O porque ya el linchamiento. O porque además, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros que estamos afuera? Y no ellos se preocupan por no hacer tonterías, por no ser corruptos, por no sumar esos perfiles. ¿Por qué si ellos están y a cada rato dicen que es el partido que llegó a transformar y sacan el nombre de López Obrador a cada rato? ¿Por qué si ellos que lo reconocen como un líder moral y lejos de decirlo y repetirlo, porque por mucho que lo repitan,
repitan y lo citen y hasta le copien los discursos. Si no predicas con el ejemplo, el verbo vale cacahuate. ¿Por qué nosotros somos los que nos tenemos que estar aquí? Ay, no vayamos a hablar. Es que, Sí, hija, le vamos a no dar seas carnita a la crítica. oposición. Es que no, espérate, es que ve cómo está la oposición, solo se quiere aprovechar. ¿Por qué nosotros nos tenemos que callar y ellos no cuidar el proyecto que dicen querer tanto? Demuestren que quieren el proyecto, demuestren que quieren el partido, demuestren que quieren transformarlo y entonces todo estará bien porque exactamente no nos están dando elementos. ¿Cómo esperan que no seamos tan críticos con Morena en este momento cuando es la esperanza que depositamos muchísimas personas para que transformaran la vida pública? O sea, es que es hasta ilógico y es contradictorio que desde Morena, sea quien sea, te vengan y te digan, es que ya párenle porque es linchamiento, es que van a dividir. ¿Por qué nosotros estamos dividiendo si estamos criticando lo que ellos están haciendo mal? Mejor no hagan las cosas mal y entonces todos felices y contentos, ¿no? Creo que también va un poco ahí. Alina, quítanos la palabra porque si no, aquí nos vamos. Un poco Sí, el resumen de lo que dice ya. Durazo, ¿no? Ahí está. Lo que dice Durazo en esta carta, en esto que pronuncia ante el Consejo, de que no puede ser puerta giratoria ante el oportunismo. Y en sus palabras también menciona, dice, bueno, es que dice varias cosas ahí Durazo durante la sesión de ayer, y dice, con sentido autocrítico es obligado reconocer que algunas de las tensiones que están hoy en el ambiente político derivan de iniciativas y reacciones de nuestros propios cuadros, y eso lo vimos en todos los estados y eso no puede ser. Y eso es lo que la militancia también ha denunciado y por eso digo que la mejor forma va a ser, y que va ligado a lo que también se propone en este consejo, descentralizar también no solo toma de decisiones, sino disputar ideológicamente el horizonte del movimiento, porque son personajes que han sido clave dentro de todos estos años, no solo los últimos meses con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que son los cuadros que se han venido forjando producto de la Cuarta Transformación y que se requiere no solamente un relevo, yo no creo que todos se tengan que desechar evidentemente, sino que se tenga que ampliar y se tenga que democratizar el partido. Ese es hoy el gran reto de Morena, de la Cuarta Transformación, para que esto que está hoy en todos los medios de comunicación no fuese lo que tenga que inundar los medios de comunicación, sino que sea la transformación de la sociedad, la transformación del quehacer político, la transformación de las instituciones, la transformación de absolutamente todo, ¿no? Yo sé que los procesos, esta frase que muchas veces se recurre de lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pues se enfrenta a tensiones como estas, que se tienen que dirimir a través de la congruencia, a través de la ética, no dejando pues duda a que Morena no está a la altura del momento, pero también va a ser clave la participación de la militancia ahora que se está reconfigurando el partido. Yo sí creo que esto que se plantea el día de ayer va a llevar al nacimiento de no solo una nueva etapa de Morena, sino una nueva etapa de la vida pública en donde todos esos vecinos, que hay muchas quejas, ¿no? Eso es inevitable, de que no pueden participar dentro del partido. Esto lo que está llevando es una descentralización, pero también tiene que orillar a una participación mucho más activa que va a disputar, y eso puede pasar hacia la derecha, hacia la izquierda, eso no lo sabemos, porque también muchas veces se decían, es que el partido a veces sus cuadros son muy conservadores. Bueno, en muchos temas la sociedad mexicana sigue siendo conservadora, ¿no? Y por eso es que existe o tendría que existir una formación política desde las bases para ir dirimiendo no solamente los conflictos desde arriba, sino ir transformando desde abajo. Entonces yo creo que es una oportunidad histórica esto que se presenta. Yo creo que la presidenta obviamente no puede ser la presidenta del partido y está digamos, en la versión institucional que le corresponde. Es lamentable, vuelvo a decirlo, como lo dice Meme, que sea ella quien tenga que salir y volver a apretar tuercas, a decir por aquí sí, por aquí no, pero sí, la crítica, la autocrítica también, ¿no? Porque, y eso lo decía mucho Chávez en su momento, la crítica y la autocrítica tiene que venir de adentro del movimiento. Eso no le hace daño al movimiento, le hace bastante bien, siempre y cuando también sepamos de quién viene, ¿no? Porque también es una realidad, yo no creo que haya un linchamiento mediático, yo creo que son las reacciones mínimas que se pueden esperar ante un caso de estas dimensiones. Lo cierto es que también hay intereses dentro del propio partido, ¿no? De quedarse sea con
el Senado, de llenar ciertos huecos en el partido, porque representan una parte importante del mismo. Y eso es lo que la ciudadanía también tiene que tener claro, que Morena no es un partido ideológicamente unitario, homologado en todas sus vertientes, sino que también hay disputas internas, y en esas disputas va a tener que saber también la ciudadanía, la militancia, hasta dónde es interés de una facción del partido, interés de la oposición, porque yo creo que sí hay que matizar qué tipo de oposición se está levantando en torno a esto y cuál otra no, que es lo que hace Meme, ¿no? Decir quiénes sí están atacando y aprovechando, pero obviamente que afuera, mientras sea Morena, habrá quienes se suban al tren, ¿no? Sin importar si es Adán, si es Marcelo, si es la presidenta, a todos nos miran igual, ¿no? Entonces, ahí también corresponde el estar profundizando en estas, pues, no están permitidas, pero de facto pareciera existen estos grupos a lo interno de Morena. Entonces yo creo que esto le viene bastante bien al partido porque va blindando, ¿no? O sea, yo no sé si en algún otro momento se hubiese planteado ya con tanta firmeza esto de por fin estar viendo quién ingresa al partido, de que se llegue la transformación a las bases, a los municipios, y eso es a partir de lo que se ha planteado en círculos de debate, en círculos de estudio, en ciertos espacios periodísticos. Así que yo creo que el debate sigue teniendo efecto y es bastante positivo en ese sentido. Pues sí, ojalá marque ese precedente, como bien lo señala Lina. A mí ya en esta recta final de este versus, creo que quiero hablar sobre esto que ya estaban mencionando de Javier May, ¿no? Para nada todo este capítulo tiene que cerrar con un regaño hacia él. Sí. De hecho, creo que lo que está haciendo él es lo que tendríamos que ver de cada uno de los gobernadores de Morena. Porque también es parte de lo que la gente ha exigido, ¿no? O sea, no solamente es, sí, ya le voy a dar mi voto a Morena. No, también es darle el voto a Morena para que limpie, ¿no? O sea, esa es una tarea que estaba, creo yo, clarísima, ¿no? O sea, recuerdo mucho el caso de Ramírez Bedoya, ¿no? En Michoacán, que sí llega y dice, a ver, vamos a abrir el búnker de Silvano Aureoles, ¿no? En Michoacán. Vamos, y que vengan los medios y esto y todo, vámonos, para que se vea cómo estaba lo del desvío de medicamentos, o sea, vamos a arrancar con todo. Se fue apagando un poquito, ¿no? Digo, ya después viene el que se cumple, la captura, pero después la historia que ya sabemos, que sale libre Silvano Aureoles, pero de ahí en fuera, o sea, no hemos tenido este tipo de casos. Lo de Javier May, además, tiene otro punto a su favor, porque no es que él haya llegado al gobierno. De hecho, la victoria de Javier May en Tabasco, cuando resulta el candidato ganador, fue abrumadora. O sea, Tabasco se volcó a votar por Javier May, ¿no? Fue impresionante eso. El PAN ahí creo que ya ni tiene registro. O sea, lo de Tabasco es importantísimo. Entonces, tiene doble valor, porque no solamente es un gobernador de Morena llegando a investigar al prismo, sino demostrando que Morena sí puede investigar a Morena. Exacto. Que debe investigar a Morena si hay cosas que investigar. O sea, llegas y te enteras que estaba un líder de un grupo criminal como secretario de seguridad, ¿cómo pasas eso por alto? ¿No? Entonces, creo que es un asunto de dos vías. Primero, que llegar, y el trabajo también de un nuevo gobernador es limpiar, y además, sin miras de que si es de Morena o es el PRI o es el PAN. No, porque también es algo que nos han quedado a deber. O sea, ¿por qué estamos concentrándonos tanto en Adán Augusto, aunque lo estén llamando linchamiento mediático? Porque es el único el caso que tenemos, el único. O sea, de que, a ver, ya llegó una nueva gestión en Tabasco, está todo esto, vámonos. Y hay que hacer presión mediática también, porque si no las autoridades pues no hacen su trabajo, y ejemplos de eso también tenemos muchos, ¿no? Pero creo que lo que estamos viendo en Tabasco nos lo quedaron a deber en el Estado de México, nos lo quedaron a deber en Tamaulipas, nos lo quedaron a deber en Guerrero, nos lo quedaron a deber en donde ustedes quieran, ¿no? Entonces creo que también, aunque haya este asunto de decir no, que la ropa sucia se lava en casa, de no es que le están, porque esto también se repite muchísimo. Por ejemplo, cuando estuvimos también hablando de lo de Rubalcaba, a nosotros como periodistas nos dicen, es que le hacen el caldo gordo a la oposición. Sí. Perdóname, yo no soy de un partido, yo vengo a dar información,
¿no? Y si hay información para una semana, nos aventamos una semana con esos datos, porque si hay datos, si hay asuntos relevantes, se trata. Así es. ¿No? O sea, también hay muchos periodistas que dicen o que conciben que el periodismo solamente sirve a grupos políticos, a campañas políticas. Pues no, también hay periodismo de que si hay datos para un mes, pues nos damos un mes, ¿no? O sea, si la gente tiene el interés de ese tema, pues hasta que pase algo que calme el interés u otros temas, pero no es un linchamiento mediático, son asuntos relevantes. Y sí, insisto, son casos que teníamos que estar viendo en muchísimas otras entidades. O sea, lo del Estado de México, de verdad, yo no me voy a cansar de señalarlo, ¿no? Llega Morena a una entidad que era controlada por el priismo y no tenemos ni un solo dato de lo que se hizo en la era. O sea, imagínense, llega Delfina Gómez y te encuentras con la información del gobierno de Arturo Montiel, de Enrique Peña Nieto, de Rubiel Ávila, de Del Mazo, y no tenemos nada. O sea, al parecer, de acuerdo con lo que hay en el Estado de México, fueron gobiernos limpios, pues que nunca incurrieron en actos de corrupción, pero esto que estamos en Tabasco es lo que nos merecíamos en muchísimas otras entidades. Está pasando, por ejemplo, en Veracruz, Rocío Nale, que también abre denuncias contra Cuitláhuac, pues si hubo desvíos, si hubo mal uso de recursos, ahí está. En Morelos, con Margarita González Arabia, en contra de Cuauhtémoc Blanco también. O sea, creo que no quiero atribuírselo a un tema de género, porque creo que es algo que deberían de hacer todos, y Javier May lo está haciendo. Pero veamos incluso qué pasa desde la presidencia de la República, del decir, aquí no se va a encubrir absolutamente nadie. Creo que la presidenta ha sido extremadamente clara con el caso de Adán Augusto de decir, sí, no es, a él todavía no se le está investigando, porque es cierto, en este momento no existe una investigación hacia él, pero ¿qué va a pasar si detienen a Requena y traen a Requena y entonces Requena empieza a dar otro tipo de declaraciones? Ahí es una decisión de Estado, de o lo encubres o no, porque insisto, en este momento podemos decir que Adán Augusto era cómplice. No tenemos los elementos como prueba, no están, pero sí es un gran elemento el cuestionar sus declaraciones. Sobre todo ya eso iba, y con eso también quiero ir cerrando. Lo que decía hace un ratito de las declaraciones de Merino con Azucena Oresti y de Adán con Ciro, ¿no? Adán con Ciro básicamente le dice, yo no sabía, yo no tenía información, y si la hubiera tenido, pues inmediatamente lo hubiéramos separado. Luego dices, ok, órale, pasa. Y entonces llega un punto en el que Adán dice, yo me enteré de la barredora hasta que estaba en la Secretaría de Gobernación. A ver, espérame. Si estaba en la Secretaría de Gobernación, era el responsable de la política interna del país. Y era gobernador con licencia, porque no renuncias a ser cargo de gobernador. Ahí se hay una pregunta. ¿Qué hiciste entonces? Cuando te enteras que existe la barredora o que ya no estás tú en el gobierno del estado de Tabasco, pero todavía tienes una responsabilidad con la gente que te votó en el estado de Tabasco y aún más como secretario de Gobernación. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que existía la barredora? Te enteraste que existía y que el responsable de la barredora era Requena y no pudiste ni siquiera coordinar alguna estrategia con Carlos Merino que lo mantuvo en el poder. Esa es una pregunta que ahí está y que nadie se la hizo. Y en el caso de Carlos Merino, cuando Azucena le pregunta, responde más o menos sí o sí. Las cifras hablan por sí solas. Yo mantuve a todo el gabinete. De manera informal, nunca se me presentó reporte en Tabasco. Y la palabra clave es esa, informal. Entonces, sí se enteró de alguna manera. O sea, Carlos Merino sí le llegó el rumor. A Carlos Merino, que lo mantiene en el gobierno hasta básicamente el 24, sí supo. Y sabemos que supo, porque es cuando se dan las filtraciones del Guacamaya Leaks, que fueron 2021-22, cuando se dan esas filtraciones, y conocemos estos correos electrónicos, que es de donde se desprenden estos informes, estos correos electrónicos de la Sedena, donde informaban del vínculo de Requena. Hay una entrevista pública que le hace un medio de comunicación en el estado de Tabasco a Requena, y le preguntan sobre eso. Se lo preguntan, y el video es del 2022. Se lo preguntan a Requena. Y Requena responde que, o sea, evidentemente se va por las ramas y le da la vuelta, pero estamos hablando de un periodo en el que sí es cierto, Adán Augusto ya estaba en la Secretaría de Gobernación, pero Carlos Merino ya era el gobernador. O sea, todas esas preguntas ahí están. No es como que esto fuera algo que no conociéramos. Es algo público. Es más, esos propios correos. Y ojo, hay que separar los correos electrónicos de la cuenta de redes sociales de Guacamaya Leaks, porque no es la misma. No es la misma. La cuenta de redes sociales de Guacamaya Leaks la maneja alguien de la oposición que aprovecha las filtraciones que se hicieron en su momento de estos activistas para como tener esta credibilidad. Y no la tienen, pero bueno.
Se acordarán que en esos correos estaba el que el presidente López Obrador en algún momento había tenido que usar un avión, lo habían tenido que desplazar por un asunto médico y que no era un asunto público hasta que se filtran esos correos. Lo que pasó en ese momento es que nunca desmintieron los correos. O sea, esos hackeos jamás los desmintieron. O sea, eran reales, simplemente intentaron hacer, pues sí, una estrategia de contención porque estamos hablando de asuntos de seguridad nacional. Pero nunca dijeron, no son ciertos. Y porque lo que salió en ese momento fue lo de la salud del presidente. Exacto, se concentraron en eso. Lo del hijo del Así presidente, es. el menor de edad. Se concentraron más como en eso, que eran cosas pues mínimas, pero en esos hackeos sale este correo donde está este informe de la Sedena vinculando a Requena con la barredora. Y eso se lo preguntan a Requena, está la entrevista, es pública. Y me van a decir, Carlos Merino, hoy claramente, porque lo dice, que pues nunca tuvo información formal, entonces sí me está aplicando un Calderón. O sea, ahí sí me están aplicando un Calderón. Sí. O sea, Carlos Merino sí está aplicando un Felipe Calderón de decir, pues nunca eran rumores, era pues de estas cosas que salen ahí. Perdón, pero no dices que eres distinto. Y también Adán Augusto, ¿no? Porque Adán Augusto termina diciendo que no sabía nada. O sea, creo que va por la misma respuesta que dio Felipe Calderón cuando ya se le encuentra culpable a Genaro García Luna en este juicio. A ver, es que hay algo muy lógico y esto sí entra mucho más dentro del qué tuvo que haber hecho. Si Adán Augusto, como secretario de Gobernación, se está enterando que el que él puso como secretario de Seguridad en el estado de Tabasco está vinculado, o hay indicios, o hay señalamientos, o hay informes de Sedena, ¿qué hubiera? Ahora sí que aplica la de Peña. ¿Y ustedes qué hubieran hecho en su lugar? Pues creo que lo inmediato es pues que se le separe y que se le investigue, y hablas con el gobernador y que se le separe y que se le investigue. O sea, lo haces desde ese momento. ¿Por qué lo tenemos que estar haciendo ahorita cuando? Y celebro, de verdad es que celebro que esté pasando. Celebro que en este momento la presidenta esté tomando esa determinación, lo que está haciendo Javier May. O sea, es lo que se tendría que hacer. Pero todas esas dudas quedan ahí por manejarse como se manejaban los viejos priistas o como se manejaba la política antes de todo a puertas cerradas, que nadie sepa, que nadie se entere. Al final estamos dando resultados. O sea, sacar la tarjeta, hay que ser institucionales. O sea, sacar la tarjeta de, es que como o sea, vamos con los delitos a la baja, con eso ya tenemos cómo justificar que no hay violencia. No es cierto. O sea, no es cierto. Que no tuvieras disputas criminales entre dos grupos y que solamente uno lo controlara no tiene nada que ver con que fuera un buen o mal secretario de seguridad. Es muy lamentable, además, todo este contexto, sobre todo porque, insisto, si quieren decir que son diferentes, demuéstrenlo. Los hechos valen mucho más que las palabras. Podrán repetir 1001 veces los discursos del presidente López Obrador, pero creo que el ejemplo de AMLO más claro fue Segalmex, ¿no? Cuando se entera lo que pasa en Segalmex, se lo deja a la Secretaría de la Función Pública y ahí está, se recupera el dinero, los que operaron el dinero pues, se detienen. O sea, creo que ese tipo de cosas ahí están sobre la mesa. Prediquen con el ejemplo, no con el verbo. Que igual para terminar esta transmisión ya de Versus, creo que ese es el gran reto que tiene, ¿no? O sea, hacerle ver a la ciudadanía, a todos los simpatizantes de este movimiento de la Cuarta Transformación, que no son iguales, porque ellos pueden tener estos consejos, ellos pueden argumentar 1001 cosas dentro de estos encuentros que vayan a seguir teniendo, porque va a suceder, pero estamos a 2 años de que sean las elecciones intermedias del 2027. Gracias. Hemos tenido más polémicas de estos dos personajes que estamos viendo y que ya no analizamos más allá, más que el caso de Adán Augusto López Hernández, pero también está todo lo relacionado con Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿no? Y hablamos ahí un poquito, pero creo que son 2 casos muy importantes que tanto en Morena como los simpatizantes vamos a seguir acá en los medios de comunicación analizando y viendo qué va a pasar con ellos, porque dejan pues muchos ejemplos de qué es lo que no tienen que hacer dentro del movimiento, con la intención también de que sigan capturando la atención de más gente, ¿no? De que tengan también más simpatizantes y que la popularidad incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum no caiga, porque al final llegan este tipo de temas a la conferencia de prensa de la presidenta y ella termina incitando, termina pidiendo que den su versión, que hablen, que se resuelva, pero el caso no debería de llegar ahí. Creo que debería de existir también una dirigencia y debería de haber también más participación tanto de la secretaria general de Morena como del ausente Andrés Manuel López Beltrán de este consejo, de estar más activos y de estar también ahí tratando de sí jalar los cables y jalar las cuerdas para decir estamos avanzando, y todas estas críticas no hacerlas
no hacer eco de ellas 2 meses, 3 meses después o un año después, ¿no? Que fue lo que vimos el día de ayer, después de que ya dicen que se van a hacer cambios de los impresentables, pues entonces que desde que la gente está justamente hablando y diciendo que no está de acuerdo con la incorporación de estos perfiles, se tomen en cuenta. Entonces ese es el gran reto que veo que van a tener dentro de Morena en los siguientes meses. ¿Y hay algún comentario, Alina, que quieras agregar ya también para finalizar esta transmisión? Sí, Perlis, pues yo creo que tiene que ver con eso, que de verdad otra política sí es posible, pero también exige una militancia que esté informada, que se organice, que no olvide, ¿no? Porque de repente también pareciera que lo que decía Dani, ¿no? De repente le damos seguimiento, pero en escándalo, pues se van superando y se van olvidando los pasados. Yo creo que tiene que haber también una exigencia de justicia de forma permanente, que nos exijamos también cada vez ser más congruentes, que exijamos cada vez tener un partido a la altura del momento histórico. Estaría diciendo que esto tendría que generar un proyecto de unidad, pero en torno, ¿no? A la unidad no en abstracto, sino la unidad en torno a un verdadero proyecto de transformación profunda que yo no descarto que se está llevando a cabo, que lo hemos visto en muchas cosas. No es como que vamos a estar esperando y nunca llega. Yo creo que ya llegó, pero exige todavía más de nuestra parte, más parte del partido, de sus dirigentes, de sus representantes populares, ¿no? Eso me queda también bastante claro en estos momentos. Y yo creo que por ahí seguir trazando la ruta de la transformación, sea desde lo más local, ¿no? Que yo no voy a soltar ese tema porque muchas veces ha sido una exigencia de la militancia de que no se puede participar. Yo lo que digo aquí es apúntense, anótense, esta es una gran oportunidad, no la dejen pasar. Vamos a ver cómo conformar comités seccionales y llevar la transformación entre todos y todas, ¿no? Ya que después se nos olvide que no participamos, bueno, esa ya es otra cosa, pero aquí está ya una nueva puerta para democratizar al partido, para que todos y todas seamos tomadas en cuenta y que por ahí también hay que seguir avanzando. Entonces, pues eso, Perla, Meme, Dani, yo creo que nunca dejar la esperanza de que otra política es posible, que hay que tener memoria, hay que exigir no solamente reparación de los daños, sino establecer garantías de no repetición, pero entre todos y todas, ¿no? Que esto no quede solo en unos cuantos, no hay que olvidarlo y archivarlo y esperar a que la fiscalía resuelva, sino seguir preguntando, seguir dándole avances, porque no es menor, no queremos que se repita, porque no va a haber autoridad moral que se haga, que borre, ¿no? El hecho de que se repitió yo no sabía, yo no estaba al tanto, eso ya lo vimos como un hecho histórico, ¿no? Y no podemos permitirlo, es algo que ni Morena, ni la ciudadanía, ni el pueblo de México se puede dar el lujo, se trate de quien se trate, ¿no? El problema es eso, que es un personaje que se dijo a la altura de representar a todo el pueblo de México y candidatarse para la presidencia, así que de ese tamaño también es la exigencia que le podemos estar haciendo. Autocrítica también es lo que se necesita mucho dentro de Morena. Pero bueno, con eso ya estamos llegando ahora sí al final de esta transmisión. Muchísimas gracias, Dani, gracias, Meme, gracias, Alina, que te pudiste conectar a esta mesa. Siempre es muy bueno escucharte, igual que a todas ustedes. Bueno, con eso nos despedimos. Que pasen un excelente lunes y un gran inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en Versus. Bye. Gracias.